Muy buenas tardes, queridos colegas y amigos de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Es un gran gusto para mí estar nuevamente en contacto con ustedes a través de esta serie de webinars que hemos estado preparando, todas relacionadas con el problema que estamos viviendo actualmente. Dentro de la sociedad mexicana estamos conscientes de la problemática que se ha presentado, no solo para la comunidad en general, sino también para la comunidad médica. Y hemos creado un sistema que hemos llamado, un proyecto que hemos llamado teleneumología, que tiene dos componentes. El primero, por explicarlo de una manera sencilla, es la creación de un call center que está manejado dentro de las oficinas de la sociedad por el personal de apoyo que ya tenemos y que tienen como herramienta un sistema automatizado de respuestas a las preguntas más frecuentes que puede tener la población. Hemos hecho una invitación a la población para que nos contacten y a través de ese sistema orientarlos. Y solo en caso de que las respuestas que busquen no estén en ese sistema, entonces pudiéramos facilitarles la asesoría de un homólogo que varios de ustedes voluntariamente han aceptado participar. Les agradezco mucho a todos ustedes su participación sin ninguna condición, y que serviría básicamente para dar asesoría. No es para dar consultas a los pacientes, sino para asesorarlos si es probable que tengan COVID o no, y en caso de que lo tengan, qué es lo que tienen que hacer, permanecer en casa o ir al hospital. Eso es básicamente lo que consistiría esa parte del proyecto. Y la otra parte del proyecto es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Todos estamos batallando para darle seguimiento a nuestros pacientes en nuestra consulta privada. Los pacientes tienen miedo de salir y ir a las consultas, todo está cerrado, entonces esto complica la situación y esperamos que los efectos de esta crisis sanitaria se prolonguen, aunque se empiece a liberar el flujo de la gente, que haya más movilidad. Por eso creímos conveniente crear un sistema de capacitación en el que todos los que no estamos familiarizados con las nuevas herramientas digitales podamos aprender a usarlas y hacer consultas más formales con nuestros pacientes, teniendo la remuneración que deberíamos tener correspondiente a nuestra participación. Sin más preámbulo, voy a pedirle a nuestro próximo presidente, el doctor Jesús Vázquez, que tome la palabra y que se encargue de conducir el resto de la presentación. Buenos días a todos y qué gusto estar comunicados con todos ustedes y deseando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y recordando cuidarnos mucho todos. Yo coordinaré al final las preguntas, estaremos recabando a través del chat las preguntas para organizarlas y los dejo a continuación con el doctor Sergio Monraz Pérez, él es neumólogo y nos va a orientar, a guiar con una charla muy interesante. Bienvenidos todos y adelante, por favor, Sergio. Gracias. Bueno, gracias a la sociedad por la invitación. Y este es el contenido de la plática. Uso de medios digitales en neumología. Vamos a ver un poco de aspectos legales y éticos. Y también vamos a poner una sesión en práctica de todos estos dispositivos, softwares y programas para practicar la teleneumología. Denme un segundito, voy a volver a compartir nuestras diapositivas. Ok, para allá, espero que se vea un poquito mejor. Ok, bueno, entonces vamos a empezar esta plática tratando de diferenciar los términos de telesalud versus telemedicina. La telesalud es un concepto más global que involucra a todas las tecnologías de la información. Esto involucra servicios médicos, académicos, administrativos y técnicos, mientras que la telemedicina ya se enfoca directamente a la atención del paciente. Si lo queremos ver esta definición de forma más visual, aquí tenemos el concepto global, que es el de telesalud, y sus diferentes ramas, por así decirlo, donde una de ellas es la telemedicina. Bueno, este es un artículo del doctor Juan Carlos Vázquez, donde nos dice, bueno, es del 2010, sin embargo, nos da una buena idea de qué tantos neumólogos hay por estado, y podemos ver que es muy variable. En rectángulo rojo estoy señalando aquellos estados donde menor cantidad de neumólogos había hace 10 años. Esto hace que pues, las personas
tengan poco acceso a especialistas en diferentes estados del país. Esta es una infografía, una información que me proporcionaron de Cenetec, donde podemos ver qué estados son los que más están utilizando estos servicios de telemedicina, y tiene que ver con ese poco acceso a ciertas especialidades. Por ejemplo, podemos ver Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Chihuahua, Guerrero. Algunos es simplemente por uso de tecnología y otros es por necesidad de tener contacto con especialistas. Aquí podemos ver por especialidades quiénes son los especialistas que más utilizan telemedicina. Podemos ver que en la vanguardia del uso de telemedicina está psiquiatría, medicina interna y ginecobstetricia. Sin embargo, pues neumología no aparece, digamos, entre las primeras especialidades de uso de las teleconsultas. Esta es una tabla, digamos, por mencionar algunos de los usos de la teleneumología en ciertas patologías respiratorias. Por ejemplo, en asma se ha identificado que es de mucha utilidad para la telespirometría. Hay programas tanto del adecuado uso como de educación en telespirometría, incluso en ocasiones proporcionándole un espirómetro al paciente y que él solito se haga la espirometría en casa. Apnea del sueño, tenemos muchos dispositivos que ya de forma remota nos dan el diagnóstico. Y también podemos monitorizar el tratamiento de los pacientes. En EPOC, sobre todo la educación al paciente y el uso adecuado de inhaladores, pues ha ayudado a reducir exacerbaciones. En enfermedades neuromusculares también igual, sobre todo educación y monitoreo. Rehabilitación pulmonar y trasplante pulmonar también, digamos, son de las patologías en las que más utilidad ha encontrado la telemedicina. Actualmente con el coronavirus se ha encontrado mucha utilidad de la telemedicina, sobre todo para la atención a distancia a pacientes. Sabemos que es un riesgo la atención presencial si no contamos sobre todo con las medidas adecuadas de protección personal y también pues por precaución en ciertos grupos de riesgo. Entonces la atención a distancia ha sido, digamos, una herramienta muy adecuada y es muy satisfactoria para el paciente en estos tiempos que incluso en algunos estados ya no hay hospitales en donde pueda atenderlos un médico y que también algunos tienen miedo de dar consulta presencial o simplemente no tienen acceso a los equipos de protección personal o por no ponerse en riesgo. Entonces, todo esto que vamos a ver más adelante es de bastante utilidad. Algunos hospitales han implementado estos robots en los cuales tenemos contacto con el paciente sin necesidad de entrar hasta su habitación. También sabemos que ha habido problemas de escasez en algunos hospitales donde no contamos con la cantidad suficiente de equipo de protección personal. Entonces, estas herramientas nos ayudarían bastante a disminuir su consumo y a dar una buena atención al paciente. Algunos obstáculos para la implementación de la telemedicina van desde el costo de los equipos, de hardware, de software. También otro es falta de conocimiento de qué tan útil puede ser la telemedicina. En algunos estados, sobre todo en lugares muy remotos, hay falta de conexión a internet o la conexión a internet no es muy buena. También en algunas patologías hay falta de evidencia costo-efectividad. También hay un cierto desconocimiento en los temas legales relacionados a la telemedicina, que ahorita vamos a tocar algunos puntos, algunas consideraciones éticas también que vamos a ver, y bueno, sobre todo está la pregunta de qué tan buena calidad es la atención remota a comparación de la atención a distancia, ¿no? Entonces, a comparación de la atención presencial. Entonces, cada vez hay más evidencia de la utilidad de la telemedicina, y incluso hay artículos donde nos dicen que las personas están muy satisfechas con la atención a distancia e incluso equiparable a la atención, digamos, presencial. Vamos a tocar algunos aspectos éticos de la atención a distancia. Bueno, para empezar, los principios de la ética médica, que son obligatorios para la profesión.
también deben de ser respetados en la atención de la telemedicina. O sea, todo lo que ponemos en práctica en la atención presencial también lo debemos de tomar en cuenta para la atención a distancia. Sobre todo la telemedicina, pues la vamos a estar utilizando en situaciones donde es un riesgo tener la atención presencial, ¿no? Entonces, como por ejemplo ahora. Otro de los comentarios de la Asociación Médica Mundial, esta asociación tiene sede en Europa, pero cuenta con más de 120 sociedades médicas que aportan estos conocimientos. Ellos comentan que el consentimiento informado tiene que tocar diferentes puntos respecto al uso de la telemedicina, cómo funciona, cómo se van a reservar las citas, todos los aspectos de privacidad y confidencialidad del paciente, que es de lo más importante, un poquito de la prescripción de los medicamentos y la coordinación con otros profesionales de la salud. Aquí, por ejemplo, esta asociación ya nos está hablando de un consentimiento informado para ejercer la telemedicina. Les recuerdo que esta asociación es una, digamos, tiene sede en Europa, tiene muchas sociedades a nivel internacional y esto es lo que sugieren, pero no quiere decir que aplique para todos los países. Otra cosa importante es que, digamos, el médico no debe de utilizar la medicina si es que vamos a infringir en el marco legal. Entonces, el marco legal va a ser muy diferente en México a comparación de otros países, por ejemplo. Entonces, cada uno de los países debe de tomar en cuenta su marco legal. El médico debe de ejercer su autonomía profesional, quiere decir que el médico debe de poder decidir qué tanto su consulta va a ser presencial o qué tanto va a ser a distancia. Y lo recomendable es contar con un registro detallado de todo lo que le estamos prescribiendo y todo lo que le estamos recomendando a nuestro paciente. Hay que estar conscientes y respetar las dificultades que puede haber con la asistencia a distancia. Muchas personas van a tener dificultad por el acceso a internet, otros, digamos, van a tener dificultad para poder abrir estos programas que les voy a explicar más adelante, o incluso puede no serles suficiente esa atención a distancia para algunos pacientes. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta y respetarlo. Y recuerden que por dar o brindar una atención a distancia no quiere decir que yo pueda atender pacientes de Estados Unidos. Si no tengo la licencia para ser médico en Estados Unidos, pues tampoco tengo por qué estar dando consulta a distancia para pacientes en Estados Unidos. Esa es como la recomendación ética. Si yo tengo mis licencias o mis cédulas solamente en México, pues la idea es que solamente las implemente en los países donde yo tengo permiso de ejercer la medicina. Vamos a tocar algunos aspectos legales. Recuerden que esto es solamente orientación, algunas cosas importantes a tomar en cuenta, pero no, obviamente esto es muy extenso, pero vamos a tocar algunos temas muy importantes. En México no existe todavía normatividad específica. Hace unos años se publicó una norma oficial mexicana en telemedicina que después fue revocada. Tenemos muchas leyes y, digamos, normas, pero todavía hace falta llenar ciertos huecos de información. Algo importante es que se deben de observar las leyes que aplican a la práctica médica. O sea, todo lo que aplica para la práctica médica también debería de aplicar para la asistencia a distancia. Siempre hay que anteponer la seguridad del paciente y siempre hay que mantener cierta seguridad en la transmisión de la información. Eso es de lo más importante, la seguridad del paciente y la protección de datos del paciente. Tenemos esta cédula que pueden descargar en el enlace que les comparto. Es una cédula de instrumentos jurídicos aplicables a la telesalud, que esta la pueden descargar también de la página de Cenetec. En esta cédula nos comentan tanto las leyes, los artículos, las normas que aplican a la telemedicina, como por ejemplo tenemos el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y se enfoca mucho a la protección de datos personales y, digamos, a estos derechos ARCO de acceso, rectificación y cancelación de ese permiso para resguardar los datos personales del paciente.
También tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esto nos dice que aplica tanto para la práctica, digamos, asistencial, pero también en entornos digitales y sobre todo en entornos digitales porque puede ser más fácil perder esta información o que no se tengan las precauciones necesarias. Igual la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios nos dice lo que debe de contener las recetas médicas, que prácticamente es lo mismo que las recetas que prescribimos en nuestro consultorio. Y también nos dice que una firma digital o electrónica también son válidas. ¿Okay? Vamos a continuar con la parte práctica y ya al final vamos a resolver las dudas que pudieron haber quedado de estos comentarios éticos, legales y demás. Pero empezamos con la parte práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un caso nuevo? Todo esto lo vamos a ir desglosando, pero tienen que considerar qué equipo voy a utilizar. Si voy a utilizar un celular, si voy a utilizar una tablet, un iPad, una computadora. Recuerden tener una buena conexión a internet para que pueda funcionar adecuadamente esa videollamada o esa reunión. Tenemos que decidir qué programa voy a utilizar. De hecho, parte de esta sesión, lo más interesante va a ser yo mostrarles cómo se deben de utilizar. Y bueno, ustedes que decidan cuáles de los programas que yo les presente es más fácil para ustedes. Lo ideal es tener una agenda. Ahorita vamos a ver algunas características, algunas recomendaciones. Siempre traten de enviar indicaciones detalladas al paciente. Voy a hacer algunos comentarios de los avisos de privacidad. Una buena opción también para ahorrar tiempo es hacer un prellenado de la historia clínica, pero eso es a consideración de ustedes. Solicitar las firmas, vamos a ver de qué forma se puede facilitar que un paciente nos firme ese aviso de privacidad. Vamos con una recomendación es que siempre tomen un tiempo extra, sobre todo cuando es la primera fallas técnicas. Algunos médicos han considerado un pulso, no es para muchos pacientes, pero para otros sí va a ser posible conseguir un pulso oxímetro. Lo otro es la receta, cómo voy a hacer para hacer una receta digital, de honorarios y documentar la consulta. Digamos, todo esto tengo que tomar en cuenta cuando voy a tener un paciente nuevo. Bueno, en cuanto a la agenda de citas, tenemos varias posibilidades. Una es, pues, como lo hacemos habitualmente, pudiendo en físico o que mi asistente lleve esa agenda, digamos que es lo más práctico. Sin embargo, también tenemos unas buenas herramientas que le pueden facilitar el trabajo a todos. Por ejemplo, hay aplicaciones gratuitas como estas que menciono aquí, donde tú puedes incluso compartirla con tu asistente o con tu equipo de trabajo y yo puedo, digamos, agendar esas citas en esas aplicaciones. Incluso hay redes sociales que te permiten agendar citas en tu página. Hay otras que son de cobro, por ejemplo, Setmore, que te lleva a una agenda. Puedes crear una página de internet donde las personas acceden a esa página y puedes tener, digamos, esa agenda de citas de forma automática. Sin embargo, tiene un costo. O, por ejemplo, esta que se llama You Can Book Me, que es una versión gratuita que también puedes tener tu página de internet donde las personas pueden agendar su cita. O también más avanzado, Microsoft pone esta aplicación que se llama Booking, que tiene un costo, pero también puedes, digamos, que el paciente agende su cita en la página de internet que ustedes tengan. Entonces, digamos, va desde lo más sencillo, que es tener la agenda en físico, una aplicación en su celular, hasta algo más, digamos, avanzado o más profesional, pero que pudiera costo. Bueno, esto es de la aplicación de Bookings, donde tú puedes enlazar, digamos, esta aplicación con tu página de internet. Y aquí el paciente entra, selecciona la fecha en la que desea su cita, selecciona el horario, después la agenda. Microsoft se encarga de recordarle al paciente de su cita. Otras cosas a tomar en cuenta, las indicaciones que le demos al paciente. Recuerden decirle paso a paso cómo vamos a llevar a cabo esta videoconsulta.
tienen que explicarle qué programa van a descargar, si esto se va a hacer por WhatsApp, por FaceTime, si tienen que descargar Zoom, cómo van a hacer para, digamos, entrar en el enlace, que ahorita les voy a explicar cómo usar esos programas. Recuerden que muchos de los pacientes no tienen una idea muy clara de cómo utilizar ni su celular o su computadora, entonces tienen que ser lo más claros y precisos posibles y traten de utilizar algún programa, digamos, que tengan cierta facilidad de uso o que ya estén familiarizados. Digamos, un par de consideraciones para la privacidad y el consentimiento. El aviso de privacidad es un documento que ponemos a disposición del titular, ya sea en forma electrónica, en el cual se van a recabar datos personales, pues, de nuestro paciente, ¿no? Entonces, sobre todo en estos datos que son más sensibles, como son este origen racial, el estado de salud, información genética, preferencias sexuales. Entonces, digamos, esta Ley General de Protección de Datos nos hacen estas recomendaciones, sobre todo cuando vamos a recabar estos datos sensibles. Entonces, de una forma muy, digamos, la más sencilla tal vez pudiera ser que ustedes le enviaran en un documento PDF a su paciente, que él lo firmara de forma, lo tiene que imprimir, firmar y reenviárselos de forma escaneada, pero también existen ciertas aplicaciones como esta que les voy a mostrar, que se llama Adobe Sign, en donde ustedes pueden crear un documento. De hecho, les voy a mostrar de mi sesión. Por ejemplo, yo le doy clic aquí donde dice comenzar desde la biblioteca. Aquí yo tengo mi aviso de privacidad guardado, está en un documento PDF. Al darle clic, yo voy a enviar, por ejemplo, a cierto número de destinatarios, pudiera ser a mi paciente. Aquí yo escribo su correo electrónico, doy en siguiente y me da este aviso de que yo ya envié mi documento correctamente para firma. ¿Cómo lo va a ver mi paciente cuando lo reciba? Aquí va a decir que el doctor Monraz me envió este documento, el paciente presionaría este botón para revisar y firmar. Y, digamos, el documento está diseñado para que el paciente solamente dé clic en los rectángulos. Incluso en la parte que es la más importante, la de la firma, le dan varias opciones al paciente. Uno es que sea con teclado, otro es que firme directamente en la aplicación, o si está en una computadora, incluso se le puede enviar al celular para que firme con su dedo. Y una vez que da este botón azul de aplicar, digamos, ya firma con su dedo el paciente, pone su nombre, da el botón de aplicar y ya después al dueño de la sesión pues le envían incluso este historial de cómo y a qué hora firmó el paciente y así se vería al final en este documento. Digamos, esta es una buena herramienta que puede ser útil para ustedes, digamos, si quieren utilizar una más. Si no, pues la opción es enviárselo por correo, que ellos lo firmen con su pluma y que se los envíe escaneado. Hay otras aplicaciones que están en español, como esta que se llama eFirma, aquí les pongo también el enlace. Y existe una ley de firma electrónica avanzada donde, digamos, estas firmas electrónicas son totalmente válidas. Algunas recomendaciones para el trámite de honorarios. Igual voy a explicarles desde los más sencillos hasta algo un poquito más complicado, más avanzado o más profesional, como ustedes lo quieran ver. Primero pudiera ser que solamente el paciente vaya al Oxxo o al 7-Eleven o alguna otra tienda donde tengan este servicio de depósito y proveerles de su número de tarjeta al paciente para que les pueda hacer el depósito de su consulta, de sus honorarios. Digamos, ese es de lo más sencillo. Lo otro también sencillo también es la transferencia electrónica de fondos. Para esto, pues necesitan proveerle a su paciente de la cuenta clave o al menos de los números de tarjeta para que les pueda hacer una transferencia electrónica. Voy a mostrarles otra opción que también es sencilla, que se llama Bill Pocket. Y por último está otra opción que es cuando ustedes tienen una página web profesional, se pueden enlazar con estas opciones que son PayPal, Stripe, Square y estas de acá que se llama First Data y BluePay. Digamos, estas tienen un cobro, o sea, por cada transferencia que me realiza mi paciente, ellos se van a
quedar con un porcentaje de esa transferencia. Voy a mostrarles, digamos, esta aplicación que se llama BillPocket. Con BillPocket tienen que comprar este dispositivo, cuesta aproximadamente 180 pesos o menos de 200 pesos. Cuando instalas ese BillPocket en tu celular, ingresas a tu panel de administración y das clic en algo que se llama pago a distancia. Ya, digamos, activando esta opción, vas a tener un link que puedes mandarle ya sea por WhatsApp o por correo electrónico a tu paciente y vamos a ver cómo se ve esta opción. Entonces, esta es mi aplicación desde mi celular. Yo doy clic ahí donde dice BillPocket, selecciono donde dice pago a distancia. Con pago a distancia, BillPocket te da una opción de elegir el nombre que tú le quieres dar a ese enlace. Yo le puse por ahí, creo que Dr. Sergio Monraz Pérez, algo así. Y ya después doy clic aquí en compartir. Entonces envío ese enlace a la persona que me va a hacer ese pago. Y digamos, ya cuando da clic en ese enlace, esto es lo que va a ver el paciente. Digamos, ustedes le tienen que decir cuánto va a pagar por esa consulta. Aquí el paciente va a escribir la cantidad. Después, así va a aparecer cuando escriba la cantidad. Y al final le va a pedir que ponga sus datos de su tarjeta, sus códigos. Y al final solamente tiene que realizar el pago, ¿no? Entonces, digamos, este también es una buena opción para que hagan el trámite de sus honorarios. Otra de las consideraciones es el envío de recetas. Algo pues sencillo es que escaneen su receta, tienen que hacerla de forma escrita y después, si tienen un escáner, pues hacerlo. Lo otro es tener su receta ya prellenada o digamos en el formato que ustedes tengan, ya sea PowerPoint o en Word, y enviársela a su paciente vía correo electrónico o en un documento PDF si así lo desean. Y algo bastante sencillo es que pudieran tener, por ejemplo, su receta y existen varias aplicaciones que tomándoles una foto, automáticamente esa aplicación va a transformarlas en PDF y esto se lo pueden enviar a su paciente. Entonces, digamos que aquí para el envío de recetas, pues no debería de haber mayor problema. Tenemos desde hacerlas a mano y escanearla en casa, ya tenerlas prellenadas y enviarlas, o tenemos estas aplicaciones que la mayoría de ellas son gratuitas, en donde nada más hay que tomar una foto y eso lo convierte a un documento PDF que le puedo enviar a mi paciente. Hice unos videos de cómo utilizar ciertos programas para realizar videollamadas. Vamos a ver uno por uno. Digamos, de los más sencillos, por ejemplo, está WhatsApp Video. Prácticamente todos los usuarios de teléfonos celulares cuentan con este programa. No todos, pero sí la mayoría. Es muy fácil de utilizar. Se pueden agregar hasta 8 personas al mismo tiempo. Pero algunas desventajas pudiera ser la privacidad, también el que no te permite grabar estas videollamadas, salvo que instales otro programa. Y digamos, si quisieras compartir algo, pues tendrías que ser a través del chat. Les voy a mostrar un video, es muy rápido, de cómo pudieran utilizar WhatsApp. Bueno, digamos eso es brevemente, pero dando clic en el símbolo de la cámara, pues puedo activar la videollamada muy fácilmente. Otro de los programas es FaceTime, sin embargo este solamente permite enlazar el video con los usuarios de Apple. Con los que no tienen este sistema operativo, pudiera enlazarse solamente vía audio. Sin embargo, si son 2 usuarios de este sistema, sí pueden enlazar ese video. Se pueden agregar hasta 32 personas a la vez y como ya les dije, las desventajas es solamente para usuarios Apple y se puede grabar pero solamente conectado a una computadora. Vamos a ver un video muy rápido de cómo utilizar FaceTime.
FaceTime tal vez lo más difícil es guardar ese contacto, o sea, tenerlo ya grabado y posteriormente buscar ese símbolo del video para que se pueda activar la videollamada. A continuación voy a mostrarles algunas de las características del programa que se llama Zoom. Digamos, Zoom tiene una versión gratuita. Aquí lo malo es que tenemos un límite de 40 minutos por sesión. Es fácil de utilizar. Ahorita vamos a enseñarles algunas técnicas para utilizarlo. Se puede grabar la videollamada, esa es una ventaja. Se pueden compartir documentos, tenemos un chat. Se pueden organizar webinars en la versión gratuita hasta de 100 participantes. Sin embargo, algunas desventajas tuvieron problemas recientes de seguridad. Sin embargo, esto pudo haberse debido a que las personas que compartían el enlace para la sesión, pues no tomaban las precauciones suficientes de seguridad, no le ponían password a la sesión o compartían en redes sociales. Entonces, digamos, ese es un problema que tuvo Zoom. Sin embargo, ya están trabajando en la encriptación de datos y no deberían de tener problema de seguridad con Zoom. Vamos a ver un video que les preparé. A continuación voy a mostrarles cómo utilizar Zoom. Para iniciar hay que dar doble clic en este icono. Se despliega esta pantalla donde resalta este rectángulo donde vienen mis citas o mis videollamadas programadas. Si yo quisiera iniciar esa videollamada tendría que dar clic en este botón de acá. Si yo quisiera agendar una nueva videollamada, damos clic en este botón que dice agendar. Y aquí, digamos, yo puedo cambiar el título de la videollamada. Algo bien importante y que les recomiendo es utilizar una contraseña para acceder a esa videollamada. Yo les recomendaría siempre habilitar esa opción. Y digamos, al final, cuando ya estoy listo, ya digamos puse todas las características de mi reunión, hay que dar clic en este botón azul de agendar, ¿ok? Si a mí me invitan a utilizar Zoom, una opción es dar clic en el enlace que me envían, o la otra opción es dar clic en ese botón de unirse y aquí poner el ID de la reunión, ¿ok? Ahorita van a ver, nos vamos a este botón de reuniones. Y si por ejemplo yo le pongo clic a este botón que dice copiar invitación, vamos a darle clic y vean cómo se ve esa invitación cuando la pego en un documento de Word o cuando la pego en un correo electrónico. Digamos, así lo recibiría su paciente y digamos lo más importante es que su paciente dé clic en ese enlace, ¿ok? Ya teniendo instalado el programa, cuando da clic en ese enlace, pues lo lleva directamente a la reunión. La otra opción es dar clic o copiar este número y pegarlo donde les había comentado, en el botón de unirse, y siempre recordar pues el password. ¿Hay alguna opción para cuando tenemos pacientes que no tienen digamos acceso a internet o que no tienen el programa instalado, se pudieran unir vía telefónica? Vamos a cerrar este documento y vamos a empezar a utilizar Zoom para iniciar una videollamada. Si es que no tuviera una programada, puedo darle clic al botón naranja. Ok. Siempre traten de hacer la prueba de audio y video. Les pregunta si escuchan un sonidito y les pide que llamen o hablen para ver si se escucha. Pide que llamen o hablen. Ok. Vale, entonces aquí unas cuantas opciones que vale la pena que conozcan. Uno es este botón de grabar la videollamada. Si ustedes deciden que van a grabar la videollamada, digamos la opción gratuita te permite que lo grabes directamente a tu computadora.
y hay versiones de pago que te permiten utilizar una nube donde se guarda directamente esta información. Si quieres conversar por vía chat con tu paciente o con tus alumnos, puedes utilizar esta herramienta de chat. Aquí puedes ver quiénes están participando. Una buena opción cuando hay mucho ruido, interferencia o se escucha, digamos, alguna conversación mientras tú estás dando tu clase o estás atendiendo a tu paciente, digamos, pudieras silenciar a las demás personas que estuvieran tal vez interrumpiendo. Ok, si yo quisiera compartir algún documento, tengo que utilizar este botón que dice compartir pantalla, y cuando le doy clic, aquí me dice que quiero compartir. Si yo tuviera abierta, por ejemplo, una presentación de PowerPoint, se desplegaría aquí debajo de esta imagen. O si, por ejemplo, yo quiero utilizar este pizarrón, también lo podemos utilizar. Y aquí yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿no? También lo puedo borrar, lo que haya escrito. Y listo, cuando yo ya terminé de compartir mi pantalla o de la imagen que le quise enseñar a mi paciente o de la clase que le di a mis alumnos, presiono este botón rojo y se deja de compartir la pantalla. ¿Okay? Vamos a salir de estas opciones. Una herramienta importante que para algunos es bastante útil por cuestiones de privacidad es aquí en esta tuerca, en el fondo de la pantalla. Digamos, si yo no quisiera que vieran el fondo de la imagen, puedo seleccionar algunas que están prediseñadas, aunque hay que seleccionar alguna pues a su conveniencia o una un poquito más formal tal vez. ¿Ok? Bueno, a grosso modo esto es Zoom. A continuación, Entonces, eso es, digamos, las herramientas básicas de Zoom. A continuación voy a mostrarles otra herramienta que se llama Cisco Webex. Aquí igual tenemos una versión gratuita que tiene video en HD. Es igualmente fácil de utilizar, se pueden compartir documentos también, tenemos chat, tenemos la disposición de tener hasta 100 personas por la videollamada y también esto es súper importante porque el paciente no tiene que descargar el programa. Si yo le envío el enlace, se puede activar desde su red de internet. Entonces, esa tal vez es una de las ventajas grandes sobre Zoom, que aquí, digamos, se puede enlazar la videollamada sin tener que descargar el programa. Y también tiene esa opción de desenfocar el fondo. Los invito también a acudir a esta red, a esta página donde tienen algunas, digamos, recomendaciones en cuanto a la aplicación de la telemedicina y vamos a ver un video de cómo utilizar Cisco Webex. Bueno, ahora vamos a utilizar Cisco Webex. Para iniciar hay que dar doble clic sobre el icono de Cisco. Te solicita tu número de usuario y password. Una vez colocados usuarios y password, se despliega esta pantalla. Si yo tuviera agendada alguna consulta, por ejemplo, aquí vendrían desplegadas. Si yo quisiera buscar alguna en particular, puedo hacerlo en esta opción. Si quisiera planificar una nueva, pudiera hacer a través de este botón. Pero vamos a pasarnos directamente a una reunión o una videollamada. Con Cisco, digamos, esta es una medida de seguridad extra en la cual, digamos, es una vista previa de lo que estaría a punto de ver ya sea mi paciente o mis alumnos, por ejemplo. Aquí puedo tomar la decisión de detener el video o de ingresar a la reunión sin audio, por ejemplo. Entonces, una vez que yo ya, digamos, decidí cómo voy a iniciar mi reunión, doy clic en este botón. Acá tengo bastantes opciones, también tenemos un chat para cualquier conversación a través de esta herramienta,
puedo ver los participantes que están en la reunión. También se puede grabar esta videollamada, esta sesión. Puedo compartir ya sea varias opciones de documentos y de pantalla. Y también puedo buscar o incluso iniciar una llamada a alguien. Y para invitar más personas, por ejemplo, una opción es copiar el enlace y después enviarlo vía correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio. Y la otra es invitarlos directamente desde el panel. Por ejemplo, pudiera enviarlo a mi correo electrónico y simplemente dar clic en el botón de enviar. Algo bastante padre también de Cisco es que la persona al recibirlo solamente tiene que dar clic en el enlace de unirse y no tiene que instalar nada, solamente necesita darle clic a la reunión. Bueno, ese fue un video muy breve de las características principales de Cisco. Por último, vamos a ver otro de los programas que se llama Microsoft Teams. También ellos tienen una versión gratuita que permite hacer todo esto que ven acá, desde el chat, las videollamadas. Hay una opción live que puedes compartirlo con muchas personas, tipo webinar. Igual tiene la opción de desenfoque de fondo y digo otras características. Acá tienen el enlace también para descargarlo y vamos a ver las características de Microsoft Teams. Bueno, por último vamos a ver esta herramienta, este programa de Microsoft Teams. Igual al descargarlo tengo que dar doble clic sobre el icono de Microsoft. También me puedo unir a través de la web. Algo importante de Microsoft Teams es que tiene una versión gratuita y bueno, tiene otras versiones de costo que digamos también incluyen muchas herramientas de trabajo, entre ellas una que vamos a ver más adelante que se llama Bookings. Como pueden ver, ya abriendo la aplicación de Microsoft Teams se despliega por ejemplo este calendario donde yo pudiera observar todas mis citas que están agendadas. Si quisiera yo agendar una nueva reunión, tengo que presionar este botón. Aquí puedo agregar un título. Aquí agregaría los contactos, el correo de los pacientes o de los alumnos que quisiera invitar, las características de mi reunión y digamos posteriormente se agendaría en mi calendario. Aquí también bueno, puedo compartir archivos, recetas, infografías para pacientes, por ejemplo. Puedo hacer llamadas con grupos de trabajo, con algunos colegas. Aquí tengo recordatorios de mis próximas reuniones. Y regresamos a esta parte del calendario. Si yo quisiera hacer una nueva reunión, puedo dar clic acá. Puedo darle un título. También puedo configurar, esta es una vista previa de cómo entraría yo a la reunión, si quisiera entrar sin video o sin audio y posteriormente debo de dar clic en este botón de unirme ahora. Acá también tengo las opciones de chat, tengo mis opciones de ver los participantes, acá también puedo invitar a más personas para esta reunión. Igual aquí puedo copiar la información de la reunión y ya sea compartirla vía correo electrónico, vía WhatsApp o vía el medio que gusten. Y bueno, también tengo la opción de compartir pantalla. Digamos, puedo compartir una clase o el documento que tenga abierto o mi pantalla. También tengo un pizarrón. Y bueno, están las demás características para ya sea detener el video o detener el audio. ¿Okay? Entonces, bastante buena herramienta también Microsoft Teams. Bueno, esos fueron algunos de los programas más utilizados. Sin embargo, ustedes tienen que tomar la decisión de cuál se ajusta mayor a sus necesidades. Otros de los programas, por ejemplo, como WhatsApp Video o FaceTime es Google Duo, que esto
lo tienen la mayoría de los teléfonos, y otras de las aplicaciones que pudieran utilizarse son las videoconferencias de Telmex y GoToMeeting. Bueno, vamos a ver una parte de educación, que es parte de la telemedicina, la teleeducación. Aquí pues vamos desde las clases, que pudiéramos utilizar cualquiera de los programas que ya vimos, los webinars como este que están observando ustedes y que ha organizado la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. También tenemos educación al público. Ahorita vamos a ver algunas formas de proveerle educación al público, y a través de redes sociales también. Por ejemplo, estos son documentos, cursos que ha hecho la CESINSAE, el IMSS. Tenemos también algunos recursos en línea, tanto para pacientes como para médicos. Por ejemplo, YouTube también se puede utilizar como medio para educación a los pacientes. Cada vez se han estado creando más podcasts, que estos los pueden escuchar a nivel internacional. Este es uno que creé hace poco, hace un mes aproximadamente. Y cada vez más sociedades, revistas científicas se suman a este medio de comunicación auditiva, como New England Journal of Medicine, JAMA, Mayo Clinic, y también por ejemplo, es de 2 médicos neumólogos pediatras que acaban de crear su podcast, que también valdría la pena escucharlos, tanto para educación de médicos como de pacientes. Otras herramientas para ustedes, también para promover su consulta, es el uso de Facebook Live. Aquí ustedes, digamos, pueden agendar alguna cita donde ustedes van a hablar en vivo con los pacientes que pudieran tener alguna duda de cierta patología. También Instagram se puede usar para este medio. Otras recomendaciones es que siempre traten de tener una buena conexión a Internet. Recuerden también decirle esto a sus pacientes, porque una videollamada puede consumir muchos datos. Entonces, tanto para que la conexión sea estable como para que no se gaste sus datos, se recomienda estar conectado a una línea de Internet. Recuerden, si van a conservar los datos de los pacientes o sus expedientes electrónicos, siempre contar con la seguridad suficiente para almacenar esa información. Lo que ya vimos de los honorarios, el trámite de honorarios, es contar con los datos bancarios o alguna de las aplicaciones que ya les mencioné. Y algo que muchas personas no están realizando, pero yo se los aconsejo, es contar con este aviso de privacidad. Como conclusiones de esta sesión, los pacientes están dispuestos a usar la telemedicina. Hay muchos artículos ya donde la gente queda satisfecha con la atención a distancia en la mayoría de las patologías. Estas palabras, digamos, deben de resonarles a ustedes, pero muchos de sus pacientes prefieren ver a su médico de siempre a través de telemedicina que incluso asistir con alguien desconocido. Es una excelente alternativa, efectiva y segura para las circunstancias actuales. Incluso esta no va a ser la última pandemia que haya, seguro habrá más, y digamos los países que más utilizan telemedicina, obviamente cuando se enfrentan a una catástrofe o una nueva pandemia, pues están más listos para dar esa atención a distancia, sobre todo cuando los hospitales están saturados o incluso cuando no es seguro dar esa consulta. Otras de las conclusiones es que se deben de priorizar nuevos proyectos a nivel nacional en México de telemedicina. Se requiere mayor claridad en el ámbito legal y ético. Y bueno, sin duda alguna va a ser una herramienta que vamos a necesitar en los próximos años. Bueno, de mi parte sería todo. A continuación los dejo con el doctor Jesús Vázquez y también para resolver algunas dudas que pudiera tener el público. Muchas gracias, Sergio, y nuevamente gracias a todos por estar acompañándonos, y es un gusto. Y bueno, la brecha generacional, evidentemente, hay muchos médicos y neumólogos jóvenes que pues evidentemente han tenido mucho más contacto con muchas plataformas nuevas y muchos sistemas que en lo personal, algunas generaciones probablemente de 45 años para arriba,
Muchas cosas para nosotros es novedad, pero es muy interesante lo que nos mostraste y te lo agradecemos. Algunas preguntas. La parte de las radiografías, por ejemplo, hay pacientes que encuentran una buena plataforma o incluso una buena fotografía para mandarnos la placa, pero de repente, evidentemente, es la resolución de la imagen o la plataforma que usaron. ¿Tú crees que es, entre comillas, válido interpretar una radiografía de un paciente a distancia? ¿Cómo sientes esto? Creo que nos va a dar una buena idea una radiografía, digo, hablando en patologías en general, porque digo, ya sabemos que en coronavirus tal vez la mejor opción sería una tomografía, pero digamos para esto de compartir los estudios de imagen, tal vez la mejor opción sería que el laboratorio al que asista el paciente pues tenga esta opción de que me envíen vía correo electrónico el enlace para poder yo abrir la radiografía, digamos, directamente desde internet. Pero digamos, no todos los laboratorios o todos los grupos de imagen cuentan con esa opción, entonces recurrimos ahora sí a la habilidad del paciente para tomar esa fotografía de esa imagen, que bueno, no es lo ideal, pero sí ayuda. Lo otro es utilizar la misma aplicación que les había comentado de escáner para que pudiera tal vez ayudarles un poquito a darle mayor definición al estudio. No es lo ideal, pero bueno, sí nos puede ayudar un poco. La otra opción es que les envíe el estudio, pero esto no siempre es posible, digamos, vía correo o vía alguna otra forma. Pero creo la mejor opción de todas sería que el laboratorio al que acuda el paciente pues tenga esta opción de que se envíe el estudio al médico vía internet. Muchas gracias. Una pregunta sensible, pero yo creo que hay que hacerla. El cobro, independientemente de las plataformas y todo esto, que está interesante saber que se pueden hacer a distancia, en fin. Por llamarlo así, una teleconsulta de seguimiento, cuesta lo mismo que una en el consultorio respecto a, no sé cómo explicártelo, si solo hacemos un seguimiento relativamente corto, probablemente en tiempo, de un paciente ya conocido, cuesta lo mismo que si el paciente viene y realmente lo podemos explorar, le podemos tomar la presión, le podemos nosotros, vaya, todo ese abordaje clínico que es el punto, creo que yo, más álgido de esta telemedicina. ¿Qué sientes al respecto? ¿Qué piensas? Fíjese que de aquí hay varias opiniones porque hay muchas personas, compañeros neumólogos, que me han dicho que incluso le invierten mucho más tiempo a una consulta, digamos, a distancia, porque tienes que darle un seguimiento de ver cómo sigue tu paciente, cómo ha estado saturando, qué tal le cayó el medicamento. Entonces, algunos de mis compañeros sienten que incluso le invierten más tiempo a un paciente de forma a distancia. Sin embargo, sí entiendo toda esta parte que me comentas, Jesús, de que en la parte presencial, pues, puedes tener una atención un poquito, pues, cercana más con el paciente, este rapport que generas con el mismo, y pues la toma de signos vitales. Sin embargo, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, digamos, el costo de la teleconsulta puede elevarse al equivalente de 5,000 pesos. Sabemos que los costos de atención en Estados Unidos son mucho más elevados que aquí en México, pero bueno, para que se den una idea de lo que pudiera llegar a costar una consulta en otros países. Y bueno, digo, sí, el precio pues obviamente lo tiene que fijar cada quien en base al servicio que está dando. Bien. ¿Y te parece que la parte de la agenda y los horarios deben ser los mismos, ¿no? No es para dar consulta, entre comillas, no es para dar consulta en la noche, ni es para que estés tú accesible en la madrugada al paciente que tiene, porque sucede, ¿no? Ya lo vivimos, de que te intenten localizar en la madrugada para una videollamada porque el paciente tuvo tos toda la noche, que insisto, lo vemos. Esta parte de los horarios
prácticamente debe ser horarios de oficina y punto, ¿no? Sí, de hecho, ahí la ventaja de utilizar alguno de estos programas que les mencionaba era que ustedes, digamos, fijen en qué horarios van a estar disponibles. Sin embargo, sí, siempre nos pasa que nos habla algún paciente en la madrugada o algo por el estilo. La realidad es que la telemedicina ya la hacemos, solamente algo que está cambiando actualmente, pues es la forma de tener esos honorarios por la atención del paciente o hacerlo un poquito más formal, porque muchas veces damos esa atención, ya sea WhatsApp, ya sea chat, ya sea por llamada telefónica, y muchas veces pues es por atención al paciente, pero también muchas veces no estamos siendo tal vez retribuidos en alguna forma. Entonces, yo creo que sí vale la pena fijar horarios de atención y tener este calendario o esta agenda para que el paciente sepa a qué hora voy a estar disponible y tal vez a qué hora no. Eso también es mucho de decisión personal de cada quien. Muchas gracias. Ahí ya van saliendo preguntas y unas muy interesantes. ¿Tú cuál aplicación de manera personal usas y recomiendas más o te sientes cómodo con todas las variantes que nos comentaste tú? Yo es la primera vez que lo voy a usar. ¿Qué me dirías? ¿Cuál es la más amigable, fácil, accesible? Pues fíjense que yo acá les mostré varios videos como que para que cada quien decida. Yo la verdad la primera que empecé a utilizar es Zoom. La utilizaba en mi maestría y digamos es con la que más familiarizado estoy. Sin embargo, recientemente he estado usando otros programas como Microsoft Teams y como Cisco Webex, donde tienen esas ventajas en las que yo les envío el enlace al paciente y solamente tienen que dar clic, no tienen que descargar nada. Con Zoom sí tenemos esa desventaja de que pues, el paciente tiene que instalar ese programa y muchas veces se pudieran perder un poquito con la descarga del programa. Entonces, sin embargo, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero ahí más bien también quedaría la opción de cada uno ver con cuál programa se familiariza más y digamos, ese sería el adecuado para él. Y yo creo, bueno, también evidentemente la parte de la exploración es compleja, ¿no? Platicando con otros amigos de esta sesión y otras, la parte de, pues, para un dermatólogo probablemente le sea, no quiero decir, pero mucho más cómodo que lo de nosotros. Creo que también en esta parte del contrato de privacidad o del contrato de atención, creo que siempre tendrá que decir si usted no está mejor en 24 horas, tiene que presentarse en el consultorio, ¿no? Porque corremos el riesgo y esa es la siguiente parte que me gustaría saber qué piensas. Si hay un riesgo por hacer una recomendación, por perdernos la parte de la exploración del enfermo, ¿qué piensas de esto? Y yo creo que por lo mismo, tal vez como comentaba la WMA, que era esta sociedad de médicos, que tal vez sí valdría la pena contar con ese consentimiento informado, pues para decirle al paciente que obviamente esta es una asistencia a distancia, ¿no? Que no va a ser lo mismo que una asistencia presencial. Algunas de las formas que pudiéramos tal vez mejorar un poquito, digamos, la forma de atender al paciente es esto de pedirle que tenga tal vez un termómetro a la mano, un termómetro, tal vez un pulsioxímetro. Yo sé que no va a ser posible para todos, pero obviamente todos estos recursos van a ayudarnos a tomar una mejor decisión. El que nos manden estudios tal vez antes de la consulta, todo eso se va sumando a que nosotros demos una mejor recomendación. En algunos países la telemedicina la implementan incluso para decidir qué tanto yo le puedo dar asistencia a distancia o qué tanto lo tengo que enviar a un hospital a que sea una asistencia presencial. Entonces, digamos, le dicen pre-triage. Entonces, digamos, de forma a distancia, nosotros podemos decidir qué tanto lo envío a un sitio o qué tanto le puedo dar seguimiento desde casa, ¿no? De forma ambulatoria.
Sí es delicado, Jesús, digo, yo sé que no está tan fácil y de hecho parte de los principios éticos de la telemedicina es que el médico tiene la autonomía de decidir qué tanto va a dar telemedicina y qué tanto no, pero creo que es una buena herramienta para que el paciente, que tú orientes al paciente a que acuda a una, digamos, visita presencial o que lo puede seguir en casa. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos pacientes que por ahí los tenemos en casa, que están vigilados, que tal vez diario nos llaman y nos dicen, voy así, voy así. Entonces, digamos que yo creo que por videollamada pudiera ser suficiente para atender a muchos de nuestros pacientes. Sí, efectivamente, y sobre todo ahora que estamos siguiendo pacientes con COVID, ya sea recuperados o ya sea positivos pero estables en casa, es una gran herramienta. Y parte de lo que ha cambiado el sistema de información a los familiares del paciente aislado, pues no nos conocen, algunos sí, pero algunos no nos conocen, nos recomiendan a través de otro médico y pues el WhatsApp probablemente hoy se ha vuelto nuestra mejor herramienta para estar dando informes y las llamadas y en fin, ¿no? Es muy interesante. Tenemos una pregunta que se me hizo muy buena y agradecer, hay algún colega desde Honduras conectado, que dice si tú sabes si los seguros médicos aceptan el concepto para pagarle a un enfermo la teleconferencia o la factura en realidad, me imagino, la factura solo es por honorarios por consulta, no necesariamente debe decir teleconferencia, pero ¿sabes algo de esto? Sí, sí, de hecho, bueno, donde tengo más información es en Estados Unidos. Eh, ya Medicare y Medicaid, que son, Los digamos, grandes. sí, los más grandes Volumen. y los seguros para, sobre todo gente con más riesgo y con menos recursos, sí pagan o dan honorarios por atención a distancia. En Estados Unidos existe un organismo que se llama HIPAA, que es de control de datos y de información de los pacientes, que es bastante estricta. Y ellos incluso han, por así decirlo, aminorado o un poquito han sido menos estrictos con la telemedicina, dado por esta contingencia del coronavirus. O sea, ha sido menos estricta en sus regulaciones. Pero en cuanto a que si cubre o no cubre la telemedicina, cada país va a tener sus normas, sus reglas y su forma de hacer ese reembolso. Aquí en México todavía no está, digamos, bien trabajado. Hay algunas plataformas que te ayudan a proveer de telemedicina, pero que yo sepa, la mayoría de los seguros aún no la cubren. Entonces tiene que ser de forma, digamos, aparte de un seguro. Bien. También un par de preguntas más interesantes. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista legal entre que el video esté activo, como nos están viendo y nos estamos viendo ahora, contra tener el video apagado, pero la charla es de manera directa? Tú sabes si, sobre todo legal, ¿hay implicación? Bueno, mientras esa información se guarde, o sea, o más bien no se pierda o no se extravíe, pues la privacidad de mi paciente, yo creo que eso es lo más importante. No tanto de que si fue llamada o si fue con video, pero más bien lo más relevante es que no se nos pierda esa información. Eh, Incluso una buena opción pudiera ser grabar la videollamada y almacenarla, digamos, por cualquier eventualidad. Claro, Eh, pero sí, cuando grabamos un video, pues esto consume mucha memoria o muchos datos, entonces, y no todos los programas tienen esa opción de grabar la videollamada, entonces como recomendación, si pueden grabarla y tenerla almacenada, pues es una buena opción. La otra opción es no grabarla, pero sí inmediatamente después de que termine su consulta, pues hacer una nota médica de lo que hicieron, o sea, qué le preguntaron, qué le recomendaron, qué le prescribieron, cuándo le voy a dar seguimiento y llevar, por así decir, mi expediente clínico electrónico. Entonces, esa también es una forma de, digamos, tener más seguridad en cuanto a la atención del paciente. sí, preguntan que si tú conoces alguna aplicación a distancia para oximetría, aunque bueno, sí,
Hoy es relativamente fácil que un paciente pueda tener su oxímetro y medirse con las precauciones de saber que se está midiendo bien, lo de el paciente que se pone el oxímetro inmediatamente, la primera medida cree que es esa, levantan la mano, cosas de estas que hay que enseñarles, pero ahí tú conoces alguna otra aplicación que a distancia tú puedas ver el reporte en vivo. Sí, incluso habrá que ver, ¿no? Porque, digo, no todos los pulsioxímetros son tan exactos, pero incluso ya hay una aplicación de Samsung que a través de la cámara de nuestro celular y colocándola cerca de nuestro dedo, de nuestro lecho ungueal, se puede medir la frecuencia cardíaca y también están trabajando en la oximetría. Entonces, digo, es algo difícil porque incluso con pulsioxímetros a veces tenemos la dificultad, ya sea por hipotermia, ya sea por hipotensión, ya sea por otras cuestiones que usan esmalte de uñas algunas personas. Entonces, de repente hay algunas dificultades, entonces todavía se está trabajando en ello, pero sí sé que al menos Samsung está trabajando en una aplicación para medir pulsioximetría desde su celular. Ya también pues tenemos algunos relojes inteligentes que al menos nos van a ayudar con algunas mediciones como frecuencia cardíaca. Y también hay que considerar que tanto un pulsioxímetro como un termómetro digital, pues tal vez entre los dos nos pudieran salir en 300 pesos y es algo que le va a servir mucho al paciente para estarse monitorizando. Entonces yo lo consideraría para recomendar a sus pacientes que tuvieran alguno. Bien. Otro par de preguntas interesantes. ¿Hay algunas plataformas ya como Doctoralia, Top Doctors, independientemente de si estamos o no estamos con ellos, la mayoría cuesta, y ellos están empezando a ofrecer sistemas de videollamada? Aunque, yo en lo personal pongo el aunque, cobran ellos una ganancia por apoyarte con todo esto, pero tú sabes si el marco legal de ellos, todo esto está en orden, van bien, todavía no sé si tienes información de ellos. Sí, sí, de hecho, bueno, mi experiencia, por ejemplo, con Doctoralia es, bueno, al principio cuando empezaron a ofrecer esta atención en línea, ellos te van orientando, te dicen, ¿sabes qué? Nosotros te ayudamos a ofrecer el perfil en línea, o sea, para que aparezca doctor Sergio Monraz Pérez da consulta en línea. Pero después ellos te van como orientando, pero no se hacen responsables totalmente ellos. O sea, te dicen, primero descarga algún programa de tu preferencia, ya sea Zoom, ya sea el que tú decidas. Y después lo que sigue es, tú le tienes que enviar a tu paciente una serie de indicaciones. Entonces, pero ellos nada más se encargan de que tú ofrezcas las cosas, pero no se hacen responsables de lo que pueda pasar. No te dicen, te voy a poner aquí este aviso de privacidad o te sugiero poner este consentimiento informado o yo voy a resguardar tus datos, yo voy a ofrecerte la plataforma para dar la videollamada. Entonces, al menos esa es mi experiencia con estos servicios de videollamada en la cual te orientan, pero no se hacen del todo responsables con lo que pueda pasar con la atención en línea. Así es, e insisto, no sé si ellos te están apoyando a que tú cobres, pero que ellos te cobran, sí. Entonces, Sí. también, no lo sé, a mí esas plataformas, a mí en lo personal, no me gusta de más. Y yo estaba en una de esas plataformas y recién preferí abandonarla, porque tiene esa parte de, si tú pagas, te hacen algo de publicidad o no, o mucha, pero no lo sé, a mí en lo personal no me encanta, ¿no? Sí, de También, hecho, sí, dime. sí. No tú Bueno, alguna de esas plataformas, sí, obviamente a ellos les conviene porque tú estás pagando pues una cantidad X para estar ahí entre los que están más arriba y cada vez le están agregando más aplicaciones como una que se llama Stripe o PayPal, en la cual pues ellos ponen ese enlace en tu página y digamos el paciente puede pagar a través de ese enlace. Entonces,
digo, sí están ayudando a facilitar un poquito el cobro de tus honorarios, pero obviamente lo que ya comentaste, ¿no? Que también ellos se llevan un dinero para que tú estés ahí anunciado. Bien, y bueno, habrá más preguntas y te las dirigiremos. Pero por tiempo tenemos que cerrar. Una última pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Sabes si las instituciones o en las instituciones se puede integrar esto o alguna institución que ya esté trabajando esto con respecto a pues los que hacen o hacemos medicina pública, que también hoy se ha vuelto complicada la visita, ¿no? ¿Sabes algo del marco de cómo están las instituciones? Sí, de hecho hay varios hospitales ya que están implementando telemedicina desde hace varios años. Obviamente, digamos, dentro de la telemedicina hay varias ramas y, por ejemplo, en el INER les puedo decir que tenemos el programa de teleespirometría, donde se le va enseñando a los médicos a hacer espirometría y se les va dando recomendaciones de si la hicieron bien o la hicieron mal. Teleeducación, eso pues a todos nos queda claro que casi todos los hospitales están dando algo de teleeducación. Pero esta parte ya de asistencia a distancia, sé de algunos hospitales, yo creo que ha de haber más, pero por ejemplo vi que el Instituto Nacional de Nutrición tiene un servicio de telemedicina enfocado a pacientes con hipertensión, diabetes y síndrome metabólico. En el INER también estamos trabajando ya para dar seguimiento a pacientes que egresaron por COVID. Pero todavía no es funcionando, ya estamos, yo creo que a una semana o dos de empezar. Y bueno, sé que también algunos hospitales generales están también dando atención a distancia. Perfecto. Sergio, pues de verdad que te lo agradecemos, sobre todo los que estamos, insisto, con una brecha generacional que esta parte de la tecnología no nos rebasó sin duda, pero te lo agradecemos muchísimo. A todos los participantes también gracias y te dejo la palabra, Adrián, para el cierre y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias. Chucho, muchas gracias por conducir este webinar. Sergio, muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido. Y quisiera nada más decirle a todos los que nos están viendo que esto fue una introducción a lo que es un programa de teleneumología. Cualquiera de ustedes que seguramente tienen dudas que las quieran aclarar, el doctor Sergio Monraz se ha ofrecido a estar en contacto personal con cualquiera de ustedes que necesite asesoría posterior, hacer nuevos videoclips o nuevas presentaciones a demanda de las cosas, dudas que vayan saliendo. Así que no tengan ninguna duda en contactarnos para que Sergio pueda orientarlos mejor a que reactiven su consulta particular. Yo quisiera, antes de despedirlos, invitarles. Este próximo martes tenemos otro webinar. Este webinar se llama Controversias en COVID-19. Vamos a hablar de controversias en diagnóstico, controversias en estudios de imagen, controversias en la fisiopatología de la enfermedad y cerraremos con controversias en el tratamiento. Va a ser una especie de las posiciones que tenemos dentro de los que nos hemos juntado y estamos revisando estos temas como voceros de la sociedad. Entonces los invitamos a que nos acompañen el próximo martes 19 a las 7 de la noche. Les agradecemos mucho la atención. Sergio, nuevamente agradecidos contigo. Chucho, agradecidos por acompañarnos y ayudarnos con este webinar. Nos esperamos el martes.